¿Por qué lloras, Luis? Estoy triste porque en nuestro viaje a Japón no vamos a coincidir con ninguna festividad estacional. Anda, no te pongas así, que habrá otros viajes. Pero mira, igual les podemos explicar a los japonistas qué son estas festividades para que sepan exactamente qué te aflige. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Debo reconocer, Laura, que no era capaz de hacer un teatrillo que tuviera que ver con los seku. ¿Te ha costado pensar Me ha el costado teatrillo? pensar y creo que se ha notado porque tú normalmente no sueles decir esto del que te aflige. No. Esto es muy mío. Esto es muy tuyo, pero me ha gustado. He de decir que me ha gustado, entonces yo he dicho, venga, pues tal cual Luis lo pensó, yo lo pongo. Pero bueno, ¿te aflige? ¿Qué te aflige, Luis? Claro, pues que no podemos disfrutar de la seku en este viaje que vamos a hacer en breve. Que Exacto, has dicho la palabra clave. La palabra clave, las seku, las festividades estacionales tradicionales de Japón. Exactamente. Hoy os hablamos de estas festividades que originalmente... A ver, originalmente, ¿de dónde vienes? Vamos a lanzar la pregunta japonistas. a todos los japonistas. ¿De dónde creéis que eran originalmente estas festividades estacionales? Os vamos a dejar un segundo. ¿Estáis todos diciéndolo ya? Seguro que todos lo estáis diciendo en vuestra casa, en el gimnasio. Efectivamente. Fueron festividades adoptadas de costumbres y rituales chinos, eso sí, durante el periodo Nara. Estamos hablando de 710 a 794 de nuestra era. Exactamente. Luego se popularizaron como ceremonias anuales, estacionales. En la corte Heian marcaban clarísimamente el paso, ¿no? Un poco la vida cíclica, ¿no? Ese entender cíclico del tiempo que se observaba tanto en el periodo Heian. Sí, se observaba tanto, sobre todo los que estaban ociosos, que siempre lo decimos cuando hablamos del periodo Heian, pero es que vaya gente más aburrida, porque los que estaban trabajando de sol a sol luego fueron incorporando, ¿no? Como en tantas otras veces, que ahora lo contaremos, ciertas cosas, ciertas tradiciones, costumbres, pero los que empiezan todo son los que estaban aburridos, es que no sabemos qué hacer con el tiempo. No sabemos qué hacer con el tiempo, entonces, oye, pues mira, han pasado 2 meses, han pasado 3 meses de X. Pues hay que celebrar esto, ¿no? Hay que hacer esto. Es como yo celebrando mi cumpleaños, que lo celebro constantemente. Porque este año Luis está, cualquiera que le dice, hacemos algún viaje, vamos a algún sitio, siempre estamos celebrando su cumpleaños, que yo ya digo, bueno, Luis, ya de abril ya ha llovido un poquito, ¿eh? Además este año ha llovido bastante. Sí. ¿eh? Pero bueno, como decías tú, justamente con el tiempo, estas celebraciones fueron evolucionando, fueron cambiando, se integraron realmente en la sociedad japonesa y se han convertido hoy en, ciertas costumbres realmente únicas, ¿no? Siguen siendo muy importantes para la cultura japonesa, para la sociedad japonesa, aunque realmente vamos a ver que hay algunas que se celebran más que otras. Exactamente. Que tienen un poco, que en la actualidad, digamos, que tienen un poquito más de éxito. Bueno, porque para la propia sociedad las ha considerado más interesantes tal como la propia sociedad ha evolucionado, ¿no? Entonces hay algunas cosas que ya veremos que sí que se celebran mucho, pero que no sé si mucha gente es consciente de que en origen, ¿no? Tiene todo esto, porque muchas veces los propios japoneses nos cuentan, cuando nos han llegado a contar, ¿no? Que leían japonismo y que les encantaba conocer más sobre su propio país. Aprender más, ¿no? Claro. Totalmente. Cada seku está asociada a una fecha específica y también a ciertos alimentos, ciertas decoraciones y lógicamente también a ciertos significados o cosas simbólicas, ¿no? Bueno, eso como siempre. Como siempre, todo, ya sabéis, relacionado con la estación del año, de ahí que digamos que son festividades estacionales, y pues eso, tienen sus tradiciones, ¿no? Culturales bastante claras. Pero la fecha en las que se celebran las 5 festividades estacionales, porque son 5, se corresponden con la teoría de los 5 elementos. Entonces, esto es curioso y es algo muy fácil de recordar si hacemos alguna vez un trivial japonismo, ¿no? Que de vez en cuando a lo largo de las temporadas lo hemos ido diciendo. Esto hay que sacarlo, mira. Si os lo preguntamos alguna vez, las fechas, a lo mejor los nombres no os los vais a saber, pero las fechas seguro que sí. A ver. Porque se celebran en cada uno de los 5 números impares de un solo dígito según el calendario lunar. Es decir, el 1 del mes 1, es decir, 1 de enero. El 3 del mes 3 de marzo. El 5 del mes 5, estamos hablando de mayo.
el 7 del mes 7 en julio y el 9 del mes 9 en septiembre. Es decir, no hay 11 del mes 11 porque ya no sería número... Exacto, de un solo dígito. De un solo dígito. Impar de un solo dígito. Los números impares son importantes porque se consideran números yang. Con lo cual ya entramos también en esa filosofía. Entramos en la filosofía. Del yin y el yang, ¿no? Los números yang, el yang, se considera al final, se asocia de alguna manera a la prosperidad, ¿no? Por eso se celebran en los días impares de esos meses impares. Exacto. Y por si alguno tiene la curiosidad de a qué elementos hacen referencia a cada festividad, pues es madera, el primero, el de enero, fuego, el segundo, el de marzo, tierra, el de mayo, metal, el de julio y agua, el de septiembre. Exactamente, o sea que también mezclamos ahí un poquito de teoría de los 5 elementos y ya lo tenemos todo. Lo que pasa es que aquí tenemos un problemita. Tenemos un problemita porque esto lo hemos comentado en varias ocasiones ya. Ya sabéis que Japón, hasta la restauración Meiji, hasta finales del siglo XIX, usaba al final el mismo calendario, el calendario lunar, igual que el China. El unisolar ¿no? Exactamente. Claro, aquí estamos diciendo el 1 del mes 1, que tú has dicho enero, pero claro, enero es el mes 1, pero en nuestro calendario, el calendario gregoriano. Claro, que es el que adopta Japón en la restauración Meiji. Esto se ve sobre todo con el Hina Matsuri, por ejemplo, ¿no? Que es una de las 5 Seku. Ahora hablaremos un poco más de cada una de ellas, porque como la segunda Seku del año es el 3 de marzo. Pero claro, es que era el 3 de marzo, ¿no? Para entendernos, el 3 del mes 3. Del mes 3, en exacto. El calendario lunar, que esto es alrededor del mes de abril en el calendario gregoriano, y por eso el Hina Matsuri está asociado a la floración de los melocotoneros, pero cuando vosotros pensáis, pero qué narices floración de melocotoneros a principios de marzo, pero ¿qué me estás contando? Sí, porque no han empezado a florecer. Claro, todavía. No han empezado a florecer, pues eso es porque se pasaron las fechas de manera literal, bro. Pero sí. Bueno, claro, había que decidir, ¿no? Y ya no vale lo de lo típico de, pues por ejemplo, cuando es fin de año, el año nuevo chino. Pues lógicamente depende de ese calendario lunar. Claro. Aquí no, y era un poco decidir, vale, ¿cuándo celebramos, cuándo seguimos celebrando estas festividades? Era importante mantener, yo creo, para los japoneses las fechas en los números impares de los meses de un solo dígito. Exactamente. Más que hacerlo en las fechas apropiadas. Más exacta, además como baila mucho, porque al final las fechas bailan con el calendario lunar, entonces era, bueno, pues mira, como esto era el 3 del 3, pues lo ponemos el 3 de marzo, exacto, que es el 3 del 3 y siempre va a ser el 3 del 3. Sí, exactamente, ¿no? Decíamos al inicio que estas festividades han ido evolucionando con el tiempo. A ver, es lógico porque tú has comenzado hablando diciendo que realmente entran en Japón todas estas festividades en el periodo Nara. Estamos hablando del siglo VIII, es decir... Qué bueno, que hablamos de entrar en Japón. No había ni siquiera Japón, como lo entendemos hoy en día. No, sí, pero tenemos eso Yamato, claro, que sí, es un poco el origen. El germen de lo que es el Japón, pero me refiero que, en fin, que tampoco es que fuese el Japón como lo conocemos hoy en día. No, hombre, por supuesto que no, pero luego en la corte Heian, que también nosotros nos metemos mucho, especialmente tú, Luis, te metes mucho con la corte Heian, ya sabéis que los japoneses, o más bien la gente de la corte, regulaba realmente sus vidas según el calendario lunar, según las estaciones, ¿no? Según, siempre hablamos de que escribían poesía y paseaban por los jardines viendo cómo caían los pétalos de sakura, pues mira, ¿no? Si esto me lo cuentas que lo hace alguien, un agricultor, porque evidentemente el paso de las estaciones impacta las cosechas y todo esto, pues me parece muy bien. Pero que lo haga un tío ocioso de la corte, que su única preocupación es con cuántas mujeres se ha acostado hoy de todas las que hay en la corte. Uy, pero no te miro la cara, pero no sé qué, pero esto, pero lo otro. Es que me parece... Eres muy crítico con la Soy corte muy crítico, de Heian. Sí. ¿Te parece si contamos un poco cómo eran al inicio estas festividades y luego ya explicamos un poco cómo son en la actualidad? Porque han ido evolucionando, que algunas no tienen realmente nada que ver, otras sí que podemos ver ciertas conexiones, ¿no? Pues el primer día del primer mes del calendario lunar, actualmente se celebra un poquito más tarde porque tenemos esas celebraciones de enero, claro. Exactamente, pero bueno, el primer día, el 1 del 1, se celebraba una procesión muy ritualizada del príncipe heredero y los nobles ante el emperador, ¿no? Como tú dices, claro,
hoy tenemos todas las celebraciones de Año Nuevo. Ya que es uno de los grandes momentos del año en la cultura japonesa actual. Entonces, claro, no puedes hacer las dos cosas a la vez. Con lo cual, la festividad original se ha pasado al 7 de enero y no tiene nada que ver. No hay ninguna procesión ritualizada del príncipe heredero ni nada de nada. De hecho, se desayunan gachas de arroz con 7 hierbas medicinales. ¡Qué rico! Vamos, riquísimas. Y es como, pues prefería ver al príncipe heredero desfilando. Al menos veía trajes y cosas de estas. Luego, la siguiente, el tercer día del tercer mes del calendario lunar, se celebraba un ritual en el que se hacía flotar sake en un arroyo de la corte imperial, ¿no? Cada miembro de la corte tomaba así un sorbo y recitaba un poema antes de pasar la copa a la siguiente persona. Yo creo que este ritual recuerda en parte a la festividad del Nagashi-bina. Nagashi-bina, que por ejemplo podemos ver todavía en algún santuario. Pero entonces, en Kioto. ¿Cómo flotaba el sake? ¿Las botellas o las...? No, se pone en una bandejita. Una bandeja con los cuenquitos. Exacto, las copitas estas chiquititas, y entonces se lo iban pasando. Qué mono. ¿No? Pero mira si estaban ociosos los cabritos estos. Esto, ¿no? El Nagashi-bina nos recuerda un poquito con el tema del arroyo en la corte y demás. Y el Nagashi-bina es una celebración del Hinamatsuri actual. De muñecas, en fin. Nada. El quinto día del quinto mes del calendario lunar se colgaba Artemisa justo en los aleros de las casas para ahuyentar a los malos espíritus. Mira qué bien. En Japón, porque claro, esto viene todo de China, ¿no? La Artemisa en Japón no era tan quizá usada, ¿no? O conocida, pero el iris, que es un tipo de lirio japonés, se ve que tiene, o se creía que tenía, propiedades protectoras similares, por lo que en Japón decidieron sustituir la Artemisa por el iris. Y ahí sí que vemos algún guiñito. Bueno, tampoco mucho, Laura. Sí, porque... Básicamente que en las festividades que hay hoy en día, en este día, pues hay decoraciones, elementos decorativos que usan ese iris, pero la festividad no tiene cero que ver. Nada que ver, pero sí que vemos, justamente se decora mucho con esa flor, ese lirio japonés, ¿no? Ese iris como elemento decorativo. Hombre, pues ya, pero que a ti eso te parezca ya que es un guiño, bueno. Hombre, pues sí, claro, se ve la evolución. Bueno, sí, vamos. Tú estás muy poco... No te crees nada de esto, no puede ser. Yo me creo muy poco de esto. Yo sí veo ahí la evolución. El siguiente. Hombre, sería ver la evolución, Laura, si me dijeras que de un lirio, del iris, sale el Festival de los Niños. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Hombre, en el Festival de los Niños que se celebra en la actualidad, bueno, realmente Tango no Seku, que es el anterior, el Día de los Niños Varones específicamente, ahora os lo contamos. Una de las decoraciones más típicas son esos tallos de flores. Claro, pero que sea una decoración no significa que sea una evolución, porque lo que es la base de la festividad tiene cero que ver con la festividad. Perdona, yo veo una anterior. Evolución clarísima. Pasas de una celebración en la que se decoran, ¿no? Se cuelgan de los aleros de las casas esos lirios. Pero para ahuyentar a los malos espíritus. Claro. Y ahora pasas a una celebración para celebrar a los niños. Y ahuyentas a los malos espíritus colocando justamente como elemento decorativo esas flores de lirio. Yo sí veo una evolución clara. Bueno, contadnos vosotros si sois Team Luis o Team Laura. Yo veo una evolución. Lo siento, yo veo una conexión clarísima entre el origen... Que hay una conexión, sí, pero me refiero a evolución no, porque la festividad de ahora tiene que ver con niños, no con ahuyentar malos espíritus en general, y la anterior tenía que ver con ahuyentar malos espíritus. Entonces, que utilices lirio como elemento, vale, ahí... Hombre, pues ahí hay una conexión grande, no bueno. como a lo mejor en otros casos que no tienen nada que ver, ¿no? Okay. En este caso sí que veo justamente esa evolución, esa conexión. Pero bueno, pues no nos ponemos de acuerdo. La séptima noche del séptimo mes del calendario lunar se celebraba el cruce anual de las constelaciones de Vega y Altair, ¿no? Esa celebración con connotaciones románticas se sigue celebrando hoy en día de una forma bastante parecida a ese Tanabata del que os hemos hablado ya aquí en el podcast. Aquí sí que ves conexión, ¿no, Luis? Que sí. Sí, vamos, yo no quiero llevarte la contraria ya porque te pone de una manera que bueno. No, hombre, pero es que el lirio yo sí lo veo. Bueno, es igual. Noveno día del noveno mes del calendario lunar se observaba una costumbre china de beber sake de crisantemo.
¿vale? Aquí tenemos un gran problema, ahora hablaremos de ello, porque con el cambio de calendario los crisantemos realmente florecen en Japón en noviembre. Y aquí estamos hablando de que esta celebración se va a llevar a cabo en la actualidad en septiembre, comienzos de septiembre. No tiene nada que ver, vamos. Es complicadísimo, aunque el ritual sí que persiste en la actualidad, pero es una de estas celebraciones, que ahora os contaremos, que no tienen tanta presencia como quizá el resto, ¿no? Y probablemente es porque es eso, está un poco fuera del lugar está que fuera le de toca. fecha, Sí, claramente. está fuera de fecha, ¿no? Entonces, claro, si estuviera en la fecha apropiada, pues supongo que sería más fácil porque sería fácil encontrar los crisantemos. Claro, sí, quizá hubiese arraigado un poquito más, ¿no? No lo sé. Bueno, ya veis que, claro, en algunos casos, fijaros, ¿no? Estábamos nosotros aquí medio peleando por ver si el lirio era un poco la evolución o tenía algo de relación justamente con el Tango no Seku, porque al final todos estos rituales, las costumbres fueron cambiando y en la actualidad pues son festividades realmente bastante diferentes. Lo curioso es que durante el periodo Edo, estos 5 festivales o festividades estacionales fueron declaradas días ceremoniales festivos. Pero ya sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial se promulga esa ley de festivos nacionales y solo uno de estos días se convirtió en festivo nacional. Exacto, el Tango no Seku, que se reconvirtió en el Día de los Niños o Kodomo no Hi. De hecho, el resto de las festividades estacionales, las que hemos hablado y que ahora os damos un poquito más de detalle, en la actualidad no son festivos. Exactamente. Pero sí que, a pesar de que no son festivos, pues tienen cierta presencia. O al menos si estamos en Japón durante la celebración de estos festivales, pues puede ser en algunos más que en otros, pero bueno, sí. Por ejemplo, empecemos con el de Año Nuevo, ¿no? Hemos dicho que se ha pasado por estas celebraciones de Año Nuevo, ya no se celebra el día 1 de enero, sino que se ha pasado el día 7 de enero para dejar un poco tiempo a esas celebraciones de Año Nuevo, ir cerrando cosillas. Se celebra el 7 de enero y es el Nanakusa no Seku. Que en realidad también se le llama con el nombre clásico de Jinjitsu, pero claro, pues como esto ha pasado a otro día y la celebración ya no tiene que ver con este desfile, sino con estas gachas de 7 hierbas, pues lo llamamos Nanakusa no Seku, porque que básicamente este Nanakusa es eso, es la festividad estacional de las gachas de 7 hierbas. Exactamente. Gachas deliciosas llamadas Nanakusa Gayu. Bueno, es un plato que lo que busca es obtener buena salud. Se cree que si tú empiezas el año tomando estas gachas con estas 7 hierbas tradicionales, pues vas a tener muy buena salud durante todo el año. Hay quien también le ve un poco de relación con, claro, hemos estado comiendo, como hemos animales. estado bebiendo, ¿no? Bueno, año Al final nuevo. es como si hicieras dieta blanda, Un poquito, pero cuando tú haces dieta blanda no dices estoy haciendo una festividad estacional, estás diciendo, madre mía, cómo me he pasado, que de hecho ciertos amigos míos en las redes sociales a esto hoy en día todavía le llaman el whiskas, ¿no? El whiskas. Como la comida de los gatos, ¿no? Dice, hoy toca whiskas, ¿no? Entonces ponen fotos de platos pues con verduritas y con no sé qué, claro, porque dice, es que nos hemos pasado este fin de semana y hoy toca relajarse. Claro, pero aquí es solo una vez al año, ¿eh? Sí, pero me refiero a que a los japoneses les encanta esto de revestirlo todo de una solemnidad y un... Bueno, de hecho, en el pasado había hasta todo un ritual a la hora de recoger y cortar. No sé por qué hierbas. No me sorprende. Estaba todo súper ritualizado, pero en la actualidad básicamente vas al supermercado, que ya tienen unos paquetitos de justamente de Nanakusa Gayu, de las 7 hierbas, y tú básicamente pues lo preparas ahí en la cocedera de arroz de tu casa. Y cuando ves que el arroz está en su punto, dices, no, todavía está demasiado rico, tenemos que cocinarlo más para que sea más asqueroso. No, que joder, es que las gachas y encima con las hierbas estas, en fin. Bueno, las 7 hierbas son hierbas frescas silvestres, que se llaman de hecho las 7 hierbas de la primavera, porque se supone que ya cuando pasa Año Nuevo, esto es muy típico, ¿no? También de las celebraciones japonesas, siempre miran muy como hacia adelante. Parece que todo también ya piensa que el 1 del 1 en el calendario lunar es un poco más adelante. Era febrero, ¿no? Claro, Probablemente que por ya ahí. empieza lo que tú dices, ¿no? Empiezas a pensar, oye, ya está
estamos casi iniciando la floración a lo mejor del ciruelo, ¿no? Ya casi cercano a esto. Pues, sí, pero siempre como que miran mucho siempre miran al futuro. Ya está acabando. No sé si es para darse ánimos de, bueno, pues ya pero está, ¿no? Lo cierto es que lo que hay que vivir es en el presente, no hay que vivir en el futuro. Di que sí. Oye, ¿quieres saber cuáles son estas 7 hierbas de la primavera? Pues mira. Para saber sobre todo cuáles evitar a la hora de hacer unas gachas. Lápiz y papel el próximo 7 de enero. Quiero todos los japonistas tomando gachas con 7 hierbas. Claro. Pues mira, la primera es el seri o perejil japonés, que también a veces se llama apio chino o apio de agua. Luego tenemos la nasuna o bolsa del pastor, también llamada a veces zurroncillo, creo. Bueno, ¿qué es eso? La bolsa del pastor, el zurroncillo. Luego la tercera sería la jaja kogusa. A veces también se la llama kogyo o hierba del algodón. También lo he visto como traducida como gordolobo, especialmente en México, diría. Luego tenemos la jacobera, que es la pamplina o hierba gallinera. Mira, las pamplinas sí que las hemos comido, que a veces hay ensaladas de pamplinas de acompañamiento en ciertos platos en restaurantes un poco así de alta cocina. Ah, mira, o sea, si te lo pone un restaurante de alta cocina, acompañamiento, ya Laura, te gusta. de otros platos en un menú de muchos platos riquísimos. Esto ¿vale? ha quedado grabado aquí en este Japonesamente el próximo 7 de enero. Te vas a tomar ahí las gachas con la pamplina y el resto. Bueno, otra de las hierbas es la jotokenosa, que son hojas tiernas de una especie de rábano. Luego tenemos la suzuna, un nabo japonés, y finalmente tenemos el suzushiro daikon, ¿no? Ese famoso rábano japonés. Vamos, maravilloso todo, una mezcla impresionante. Bueno, pues a ver cómo te quedas, que te cuento como curiosidad que este día también se conoce como el primer día del año nuevo para cortarse las uñas. Ah, bueno, pues me deja pues totalmente tranquilo de que esto es una festividad pues con su tradición ahí bien marcada. Calla, porque se cree que si sumerges tus uñas en agua empapada de estas 7 hierbas, las nanakusa estas, y tus uñas se ablandan antes de cortarlas, no te resfriarás en todo el año. No sé, yo ya puesto, pues ya directamente meto las manos en el bol de la sopa de las gachas, porque dice, mira, si total tampoco me la voy a comer. Pero vamos a ver, de todas maneras, si tú metes las uñas, es como el que está en la piscina, pues se te quedan blanditas, claro, ¿no? pero la piscina es agua con cloro, no gachas de arroz. Que me refiero que las uñas siempre se te van a quedar blanditas si las metes. Claro, pero aquí la cuestión está en que si tú las metes poco rato, no se te quedan blanditas. Las tienes que dejar el suficiente tiempo para que se queden blanditas. No entiendo Laura. mucho esto, pero bueno, pues que sepáis que entonces os cortáis las uñas ese 7 de enero y oye, no os vais a resfriar en todo el año, segurísimo. Y si os resfriáis, pues seguro que es que culpa de otra habréis cosa. hecho algo mal en el ritual, porque es lo que pasa siempre con estas cosas, rituales. Hombre, por supuestísimo. Luego, bueno, esto ya sabéis, el 7 de enero. Ha pasado del 1 del 1 a el 7 de enero. La siguiente celebración era el tercer día del tercer mes. Estas sí que ya a partir de ahora se mantienen en este calendario gregoriano, con lo cual 3 de marzo es el momento que se celebra esta segunda de estas 5 seku o festividades estacionales, que es el Hina Matsuri. Ya hemos hablado del Hina Matsuri. El Hina Matsuri, hay episodio de podcast, hay artículos en la web, pero bueno, es el día de las niñas, de las muñecas, que yo lo decía antes, ¿no? Que digo, en la antigua celebración no había los altares de muñecas, porque hoy en día es típico poner estos hinadan, que se llaman, que son altares con diferentes niveles en los que colocas muñecas que representan la corte imperial del periodo Heian. Exacto, de hecho estos hinadan justamente tienen también decoraciones. Claro, como esta festividad se popularizó especialmente en el periodo Edo, claro, que todavía teníamos el calendario lunar, pues teníamos muchas flores, se decoraban siempre con mucha flor de melocotón, ¿no? Como bueno, de tú hecho a veces decías. se le llama el Momonoseku, Sí. que sería la festividad estacional del melocotón, ¿no? Fíjate si era importante la flor del melocotonero en esta festividad. Lo curioso es que ya en los inicios se dice que las hijas de la corte, Heian, jugaban en palacio con decoraciones inspiradas en la corte imperial, ¿no? Mientras supuestamente se rezaba por la buena salud y por un poco la protección, ¿no? Ahuyentar a los malos espíritus, protección contra todo mal de esas niñas.
De ahí podemos quizá ver un poco esa evolución al Hinamatsuri que se popularizó en la actualidad. Tú sabes que me gusta ser el abogado del diablo, ¿no? Yes. Si tú eres una hija de la corte imperial y todo lo que has conocido es esa vida disoluta, aburrida, ociosa y demás, ¿con qué muñecas vas a jugar? Pues con muñecas que representen lo que tú conoces, tu mundo. No vas a jugar con muñecas que representen futbolistas, que todavía no ha llegado el fútbol a Japón, ¿no? ¿Sabes? Entonces, claro, o sea, se puede intentar ver ciertas evoluciones, pero me parece que en muchos casos es intentar hacer unos saltos lógicos tremendos para sentir que todo está relacionado cuando... Y que todo es antiguo. Efectivamente, ¿no? Cuando no hace falta. La festividad de hoy en día del Hinamatsuri es súper chula y cuando tú vas por Japón en esas fechas y ves esos altares con muñecas y demás, es que es una maravilla y da lo mismo que solo tengan esos altares 150 años como algunos que vimos en Sawara, por ejemplo, en la prefectura de Chiba, no muy lejos de Tokio. Pues 150 años es una barbaridad que se haya mantenido con todos los cambios que ha tenido Japón, ¿no? En estos 150 años y que sigas teniendo, o incluso algunos de 180 años. Me parece fascinante verlos, ¿no? No necesito pensar, es que esto es del periodo Heian. Claro, ¿no? Esto es del periodo Heian o tal. Sí que, bueno, justamente la gran mayoría de estas celebraciones adquieren mucha popularidad en el periodo Edo cuando pues pasan a, como tú mencionabas antes, ya dejan de ser solo exclusivas de la corte y pasan a celebrarse entre la gente común, entre el pueblo llano, ¿no? En ese momento surge la costumbre del Nagashibina, de lo que hablábamos antes, que básicamente es hacer muñequitas de papel y se hacen flotar en los ríos y los mares, pues básicamente con ese deseo de que la corriente se lleve todo lo malo, claro, ¿no? Las enfermedades y demás. Lo que se hacía en este periodo Edo, era el Nagashibina, que es verdad que se sigue haciendo hoy, y esas muñecas que se hacen flotar representan un poco, ¿no?, a la niña y todo lo que tú quieras, pero el altar propiamente dicho, pues no sé. Bueno, se populariza en el periodo Edo, justamente, hombre, vimos justamente Sawara de sí, alguno Edo. Había, pero me refiero que... Pero yo creo que la conexión del Nagashibina viene, supuestamente, de la mezcla de supuestamente esas niñas que jugaban con muñecas de la corte en el periodo Heian y el evento, el ritual que se hacía de la bandejita con el sake flotando por los ríos y demás para también traer fortuna y buena suerte, prosperidad y todo el rollo como que se fusiona de alguna manera con ese Nagashibina como nuevo ritual, costumbre. Luego pasa a... Claro, tenemos el periodo Edo. El periodo Edo es un periodo de paz, de prosperidad y donde ciertos grupos tienen mucho dinero. Se van a querer gastar dinero en muñecas. Claro, pero para mí la cosa es que originalmente una cosa es un juego y luego tienes lo del sake, que es para... El ritual. Sí, ritual, pero para tener fortuna, mientras que el Nagashibina después es para llevarse el mal, es un poco diferente. Bueno, evolución al final, ¿no? Todo va evolucionando. Además, en el periodo Edo hay muchos ritos y muchas cosas que buscan justamente esto, ¿no? Hombre, ya, pero si el ritual en general es de atraer la buena suerte y de repente tú lo cambias a ahuyentar los malos espíritus, no es evolución ni nada, es lo contrario. Bueno, tenéis, ya sabéis, episodio del podcast, tenemos un directo también dedicado a esta festividad, un artículo donde podéis además ver lugares donde se celebra. Eso sí que chulo, sí. Exacto, porque tú has mencionado Sawara, por ejemplo. Claro, sí. Estuvimos en Sawara en febrero, ¿no? Febrero 2025. Diría que sí. Y ahí es un lugar donde se celebra de una manera bastante bonita el Hinamatsuri. Hay un pequeño festival, luego hay un montón de altares de estos de muñecas por toda la ciudad que los puedes ir viendo todos. Bonito. Merece la pena, ¿no? Así que bueno, ahí tenéis toda la información, especialmente en la web, que ya sabéis que siempre está o intentamos que esté actualizada. El podcast está actualizado en el momento de grabarlo, los directos en el momento de grabarlos. Sí, porque si a los japoneses le da por meter un sexto secu o festividad estacional, ¿no? El 11 del 11, porque dicen, nos sobra un mes impar, ¿no? Aunque sea doble dígito. Pero ese ya es de doble dígito. Me da lo mismo, vale. Pero no sobra un mes impar, pues nos joroba el episodio del podcast, Laura. Venga, la tercera de las 5 seku, festividades estacionales, pues el 5 del 5, actualmente se celebra el 5 de mayo y actualmente se celebra en forma de kodomo
Kodomo no Hi, el Día de los Niños y las Niñas. Que es el único, recordad, el único día que es festivo nacional de todas las festividades estacionales de las que estamos hablando en este episodio. Aunque originalmente no era el Kodomo no Hi, no. Era el Tango no Seku, que era la festividad estacional de bailar tango. Digo, no, de los niños varones. Exactamente, de los niños. Esto ha sido un guiño a nuestros oyentes argentinos. Bueno, tango lo conocemos todos. Sí, hombre, pero es como muy clásico allí. Muy clásico. Bueno, también del Tango no Seku diría que también tenéis aquí podcast, tenemos también un directo, tenéis artículo en la web, también os recomendamos lugares donde podéis ir para disfrutar de esta festividad. En la actualidad, las casas que tienen hijos varones todavía celebran realmente el Tango no Seku, ¿no? Tenemos, claro, como las dos vertientes. Los que tienen hijos varones celebrarán el Tango no Seku en su casa y aparte el Kodomo no Hi. El Tango no Seku, ¿cómo se celebra? Pues exponiendo en la actualidad armaduras y cascos de samuráis, porque son imágenes de fuerza, de valentía, ¿no? Entonces, lo que se busca con esta exposición de estas, especialmente cascos, ¿no? De samurái, pues es desear la fuerza y el éxito en nuestros niños varones. Como justamente después de la Segunda Guerra Mundial se cambió, ¿no? Oye, vamos a hacerlo festivo nacional y lo vamos a convertir en el Día de los Niños y las Niñas, pues ahí se creó una nueva imagen realmente, claro, que son las koinobori. Efectivamente, estas banderolas con forma de carpas, las koi, que se llaman así en japonés, por eso el koinobori, porque simbolizan fuerza y resistencia, resiliencia, es decir, y todas estas palabras que ahora están tan de moda. Porque las carpas, evidentemente, nadan contracorriente y son, bueno, tremendamente resistentes. Y es lo que queremos para nuestros niños, exacto, ¿no? Todo el para simbolismo nuestros hijos. Ahí. Aquí me resulta curioso, ¿no? Porque es como hemos cambiado una festividad de niños en una festividad de niños y niñas, pero, oyes, el Hina Matsuri es solo para niñas. Claro, pero no es festivo. En cambio, aquí sí que es festivo. ¿Ah? Bueno, pero si es festivo para los dos, pues el otro que no sea festivo para los dos también. No, hombre, pero justamente... No hay ningún no festivo solo de niños. El Tango no Seku es festivo. Si tú tienes un hijo varón y vas a celebrar ese Tango no Seku exhibiendo, ¿no? Justamente ese casco de samurái, haciéndole fotos. Sí, a tu pero digo hijo, que las niñas ahora tienen dos celebraciones. Y los niños también. Lo que pasa es que la de los niños es el mismo día, las dos. Laura, no me cuente milongas, que no. Bueno, para la ocasión, ya sabéis que es común, es típico comer unos pasteles de arroz que se llaman kashiwamochi y chimaki, que están básicamente uno envuelto en hojas de roble, otro envuelto en hojas de bambú. De nuevo, ya no hace falta que digamos mucho más. La simbología ahí vuelve a estar muy presente, ¿no? El roble. Pues el roble es fuerte, el bambú es flexible y resistente, ¿no? Pues exacto. Es lo mismo. Entonces, ¿está rico? Pues no, pues seguramente es un asco también, como el nana... A ver, está bien, pero al final no deja de ser pues ese mochi, claro, que en muchos casos es un poquito insípido. A eso me refiero, que, ¿no?, dice, podrías hacer algo que estuviera rico y que también tuviera esta simbología de flexibilidad, pero parece ser que no. Bueno, y de nuevo, el nombre clásico de esta festividad es el mismo, tango, aunque también es bastante popular llamarlo Ayame no Seku. Ayame, y aquí Luis ya se me va a enfadar, es el festival, bueno, Ayame es el iris, ¿no? Ese tipo de lirio japonés del que hablábamos antes, que florece, ¿no?, supuestamente en esas épocas, y que decía que era justamente ahuyentaba los malos espíritus, la mala suerte, a ver, todo eso. Claro, sí, eso me parece muy bien, pero el Ayame no Seku se lo llamaba esta festividad en el periodo Nara, Laura. Bueno, Estamos hablando de algo así como a lo mejor hace 1300 y pico años. Yes. Bueno. Pero todavía hoy podemos ver eso, decoraciones en muchos casos. Por ejemplo, tú compras un kabuto para el Tango no Seku, para el Día de los Niños Varones, y en muchos casos va a tener decoraciones, como igual que el Hinamatsuri tiene las decoraciones de los melocotones, bueno, las flores de melocotón, aquí pues vamos a tener flores de iris. Claro, pero cuando se utilizaban los iris y se bebía el sake con iris era para ahuyentar malos espíritus. Tú cuando pones el kabuto es para desear fuerza. Ya me contarás qué tiene que ver ahuyentar malos espíritus, desear fuerza. Está muy relacionado, porque al final tú lo que quieres es que tu niño tú lo que quieres es que ahuyente a los malos espíritus a base de palos, ¿no? Debe ser. Entonces esa es la evolución. No, pero claro, que los malos espíritus que traen enfermedad, traen debilidad, traen todo lo negativo. Entonces tú quieres, si quieres fuerza para tu hijo, pues fuerza eso, ahuyenta. Sí.
Ahuyentas a los malos espíritus. Madre mía, los saltos, las volteretas que estás haciendo aquí lógicas. Pues yo lo veo lógico perfectamente. Team Laura, votad al Team Laura, mandad un SMS al... Venga, va, la cuarta de las SECU, de estas celebraciones o festividades estacionales, se celebra el 7 del 7, actualmente 7 de julio, aunque ojito con esto. En algunos bastantes lugares se celebra el 7 de agosto. Dicen, pues nosotros en agosto porque es más cerca de cuando se supone cuando es la festividad, que se celebraba. lunisolar. Pero en lugar de convertir la fecha adaptada tal cual sería, adaptándolo al calendario lunar, que iría fluctuando, el 7 nos gusta como número, claro. Entonces mantenemos el número de día en el 7, pero nos lo llevamos a este mes, porque si no, si lo quisieran hacer con la fecha tal cual bien, pues iría fluctuando. Sí, claro. sí. De todas maneras, estamos hablando del Tanabata, este Festival de las Estrellas, del que también hemos hablado aquí en el podcast, en un directo, en la web, por absolutamente todas partes. Es que es eso, aparte del podcast y la web, tenemos los vídeos en el YouTube, Claro. que tienes una cantidad de información ahí de destinos japoneses, pero también de aspectos culturales, pero impresionante. Un montón. Entonces, bueno, sí que si buscáis información de Tanabata, realmente en todas partes sale el 7 de julio. Pero luego, cuando buscas, ¿no?, ciertas celebraciones en ciertos lugares, ves que, bueno, en vez del 7 de julio, se celebra el 7 de agosto. Quizá el festival de Tanabata más popular de todo Japón, que es el Tanabata Matsuri de Sendai, tiene lugar precisamente el 7 de agosto. Exacto. No de julio, a pesar de que quizás es más común que sean en julio los Tanabatas que en agosto, pero el más popular de todos y el que está más lleno de gente. Yo creo es que el de Sendai. de Tokio para arriba, ¿no?, en muchos lugares es más popular justamente en agosto. Vamos a encontrar muchos más festivales de Tanabata en agosto que en julio, ¿no? Entonces, bueno, si viajáis en julio, pues vais a poder disfrutar de festivales de Tanabata el 7 de julio y luego si viajáis en agosto, pues tenéis que ir a ciertos otros sitios y ahí disfrutáis justamente de ciertos Exacto. festivales de Tanabata en agosto. Y aunque ya tenéis información sobre esto, como ha dicho Laura, pero por dar un poquito, ¿no? Pues eso es una historia de amor entre Orihime, que es una tejedora e hija del dios del cielo, y Hikoboshi, que es un pastor de bueyes. Orihime corresponde realmente con una estrella real, Vega, y Hikoboshi con Altair. Entonces, pues se supone que como se enamoran mucho, pues descuidan sus labores, entonces el rey del cielo les separa y Les castiga, solamente pero dice, les permite ostras, verse una vez al año, que al es menos. justamente el día del Tanabata. Y por eso se dice, ¿no?, que la noche más triste del año es si llueve el día de Tanabata, porque entonces por un día que tenían para verse, No se pues ven. ha llovido y no se ven. ¿no? Hasta No el se año ven. que viene. Y no se ven hasta Ahí el sí que año. no pasa al hombre, pues el dios del cielo podría decir, bueno, mira, hoy ha llovido, pues nada, pasa mañana. Pues lo pasa pasa mañana, exacto. No. Y la curiosidad también, en la leyenda china, Orihime era una gran tejedora, ¿no? Entonces hay una costumbre de comer fideos somen con la esperanza de mejorar las habilidades en la costura. Eso en el mundo de el textil y de, bueno, la costura, realmente se sigue, ¿cómo se dice?, observando, ¿no? Se sigue claro, porque haciendo si esa comes tradición. fideos udon, que son más gruesos, es como, pues tío, es que parece que tienes las manos, tienes unas zarpas más Ay, que de manos, ¿no? verdad, Pero no el somen, puedo. como es un fideo muy finito, parecen esos hilos de un telar. De nuevo, todo tiene simbología. Todo Luis. es simbología, pero tú te imaginas a alguien haciendo kimonos con hilos gordotes como el Oye, udon. pues ahí hay un La esto- cosa, por ejemplo. Bueno, yo ya no digo nada. Bueno. En la web tenéis listado de festivales, de lugares a los que podéis ir y disfrutar de esa festividad. Estoy pensando, por ejemplo, en Tokio, el de la calle Kapabashi. La en calle Asakusa. Kapabashi, sí. Que encima es perfecto porque aparte de disfrutar del Tanabata, luego podéis comprar un montón de elementos y de cositas para la cocina, que Exacto. es maravilloso. También el de Asagaya, que es como muy diferente, es muy de barrio. Bueno, sobre todo porque Asagaya, aunque es un sitio popular relativamente cerca del centro de Tokio, pero no suelen ir No muchos es muy turistas. turístico, No, por eso. Así que, Entonces bueno, está ahí bien. tenéis muchas ideas. Y la última de las 5 festividades estacionales, ya sabéis, el 9 del 9, en la actualidad el 9 de septiembre, y es el Kiku no Seku, a veces también llamada Choyo no Seku, básicamente el festival del crisantemo. Exactamente. Y como decíamos, ¿cuándo florece el crisantemo en Japón? Pues en noviembre. Entonces ya me contaréis qué pinta hacer un festival del crisantemo
prácticamente 2 meses antes de su fecha apropiada. Quizá por eso es la menos observada. Es la menos observada porque hay otras que, festividades. como tienen que ver con que si muñecas, que si no sé qué, pues esto lo puedes hacer en cualquier momento. Pero claro, la costumbre del Kiku no Seku es beber kikusake, que es un sake con pétalos de crisantemo. ¿Por qué? Porque se cree que tiene propiedades medicinales y, de nuevo, pues era un ritual para la longevidad. No, yo creo que más que nada es porque muchas de estas cosas, cuando tú lo pasas mal o estás aburrido o comes algo que no te gusta, dices, joder, qué largo se me está haciendo, ¿no? Entonces, de verdad. Entonces yo creo que todas estas cosas son como muy insípidas y muy tal para que la vida se te haga larga, aunque sea de la misma duración normal, porque si te hacen disfrutar, se te pasa el tiempo volando. Y yo creo que este es el motivo. Es curioso porque se dice que en la corte Heian la gente de la corte se frotaba con flores de crisantemo que las envolvían como en algodones o en telas así, ¿no? Muy, muy suavecitas, telas de seda, para obtener buena salud. Se frotaban el cuerpo con las flores. Yo es que creo que ahí ya has dicho demasiado. Yo lo que creo es que en la corte Heian la gente se frotaba. Bueno, es igual. Luego en el periodo Edo, los daimyo, ya sabes, esos señores feudales, por decirlo de alguna manera, comenzaron a ofrecer sake con crisantemo como regalo y un poco hacer la pelota, ¿no? Deseo de prosperidad, básicamente, y ahí... Claro, en ese periodo Edo que todo se va popularizando entre el pueblo común, pues la tradición se extendió entre la gente común y hoy en algunos restaurantes, en algunos ryokan, puede ser que tengáis la suerte de que, oye, pues os ofrezcan un vasito de sake con unos pétalos de crisantemo si vais justo el 9 de septiembre. Pero es muy poco habitual, es muy poco común, sinceramente. De hecho, es curioso porque nosotros que estuvimos, por ejemplo, en Kusatsu Onsen en fechas más o menos aproximadas con la floración de verdad del crisantemo, en algunos temisu de santuarios estaban llenos de flores de crisantemo. Sí. Es decir, que es como decir, mira, a mí el festival estacional del Kiku no Seku me toca un pie, pero nos sigue gustando el tema del crisantemo. Entonces, pues aunque no lo llamemos Kiku no Seku o Choyo no Seku, pues cuando haya crisantemo vamos a hacer cosas bonitas con crisantemos. Hay muchas exposiciones, claro, ¿no? Hay muchas a cosas. eso me refiero, que cuando viajas en esas fechas te encuentras pues esas fuentes, ¿no? De donde se hacen las abluciones rituales en santuarios y templos llenas de crisantemos y hay mucha decoración con crisantemo. Mira, esto me ha dado una idea para un próximo japonesamente. Oye, me acabas de dar una idea. Mira, no digo más. Como curiosidad, si alguno tenéis este juego de cartas tradicional, las Hanafuda, si os fijáis en las cartas que supuestamente muestran el mes de septiembre, en la imagen principal de esas cartas es justamente una flor de crisantemo, porque viene de todo el calendario lunar, ¿no? Realmente. Lo curioso también es que la carta que da más puntos es justamente la que combina la flor del crisantemo con la copita de sake. Justo, que muestra al final esta tradición de beber el sake de crisantemo. Y el juego entonces se llama el Crisantemo Hold'em, ¿no? Madre mía, Luis, déjalo, que no, esta no ha funcionado. No ha funcionado. No. Pero bueno, pero tú te estás sonriendo un poco. Un poquito, pero porque ya estoy cansada, estoy harta. Yo sonrío o no sé qué voy a hacer. ¿A que se te está haciendo largo este podcast? Se me está haciendo muy largo, ya me voy a frotar con crisantemos. Pero con no de hace todo. falta, ¿ves? Yo te estoy demostrando lo que yo digo, que cuando las cosas se hacen largas, oye, pues parece... Y no llevamos tanto tiempo de episodio. No, todavía tengo que aguantarte mucho más. Bueno, solo unos minutitos más. Bueno, la Seku, como estas 5, ¿no?, festividades estacionales. Goseku, sí. Exactamente, llamado, ¿no? Las 5 festividades son las Go-Seku. Go es 5, Seku, ya hemos dicho, estas festividades estacionales, pues se encuentran, las vamos a ver en muchos, especialmente muchas pinturas, y especialmente muchas pinturas del periodo Edo, ¿no? En muchos casos muestran las... Sí, del periodo Edo tardío. Sí, ¿no? Y en muchos casos muestran un poco cómo se celebraban en origen esas festividades y, por ejemplo, en el arte actual sí que vamos a ver cómo se celebran más en la actualidad, ¿no? Imágenes más típicas de la actualidad. O sea, ¿me quieres decir que ahora vamos a hablar además un poquito de arte? ¿Nos vamos a poner... espera que me voy a poner la gafa de pasta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No se puede hablar de arte? Sí, pero es un poco gafa pasta y está bien. No, sí me parece estupendo porque... Yo simplemente quería recomendar que echaran un vistazo a una... Claro, esto es un podcast, no
podemos poner las imágenes de, por ejemplo, la obra de Ikeda Koson, que es artista, bueno, estudió con uno de los grandes de la escuela Rinpa, una gran escuela del periodo Edo. Y podéis ver en la web, tenemos justamente los 5 rollos estos verticales, en los que muestra cómo se celebraban en origen estas 5 seku, estas 5 festividades estacionales. Por eso, y claro, muestra, ¿no? Y es chulo porque muestra cómo era la procesión ¡claro! Del príncipe heredero, ¿no? Esto que hemos dicho que se hacía en la primera festividad estacional del año, porque supongo que también este buen señor, si tenía que hacer un rollo, ¿no?, así artístico, pues le resultaba más fácil hacer algo artístico mostrando una procesión de nobles que mostrando a alguien comiéndose un bol de gachas. Bueno, no voy a decir nada. ¿Dónde podéis ver también estos preciosos rollos? Pues si vais a Washington, en la Friar Gallery of Art, justamente, que es un museo maravilloso especializado en arte asiático, ahí en el National Mall de Washington, pues ahí podéis ver estos rollos verticales. Si no tenéis, no podéis ir a Washington, pues oye, japonismo.com. En japonismo.com el artículo de la seku tiene las imágenes para Pero bueno, que os hagáis una idea. Yo he de decir que la Friar Gallery of Art merece muchísimo la pena. Sí. Tenéis un montón de biombos, tenéis cerámicas, porcelanas, tenéis ukiyo-es, tenéis esculturas, tanto esculturas budistas, un montón de momentos diferentes, tenéis algunas obras maravillosas. Está especializado en arte asiático. Claro, pero de Whistler, por ejemplo, ¿no? Qué maravilla. Uno de nuestros favoritos del japonismo. Bueno, claro, es uno de los máximos exponentes del japonismo y llamándonos nosotros así, pues nos tiene que gustar. Pero bueno, esto aquí un pequeño Kit Kat, un pequeño paréntesis para hablar del arte. Luis, ¿estas festividades afectan mucho si vamos a Japón como turistas? Porque ya sé que a lo mejor mucha gente está diciendo: oye, yo voy a ir, ¿cómo me afecta esto? ¿Tengo que reservar trenes? ¿Qué pasa? Pues mira, quizá la única que puede ser un poco más así es el Kodomo no Hi, el Día de los Niños y las Niñas, porque es el día con el que acaba la Golden Week. Que por eso se hizo festivo nacional ese día. Básicamente, se hizo festivo nacional porque había que acumular festivos en un momento del año, porque hay muy pocas festividades, muy pocos días de vacaciones en un trabajo en Japón. Entonces, de esta manera, los japoneses se les obliga, entre comillas, y sin las comillas, a tener un montón de días de descanso consecutivos. Y claro, el Kodomo no Hi es el último día de este periodo vacacional que hay a finales de abril, principios de mayo, y por tanto, siendo además uno de los finales, depende de cómo caigan las fechas, pues si a lo mejor todavía tienes el fin de semana por delante, pues dices, pues no hay tanto impacto, porque sobre todo aeropuertos y estaciones de tren van a estar más llenos pues el domingo, por ejemplo, ¿no? Si ha caído en viernes el Kodomo no Hi. Sí. Pero si el Kodomo no Hi pues cae en mitad de semana, pues miércoles, por ejemplo, pues ese día pues vas a tener los trenes y todo a topísimo. Sí. El resto de las festividades, pues es que igual ni te las encuentras, porque es eso, tú imagínate la del crisantemo. Sabía que ibas a escoger el pobre crisantemo. Claro, pero porque no hay crisantemos y dices, no, yo quiero que me afecte, no quiero ver aquí esta festividad. Y te van a decir, pero tú estás tonto, vete 2 meses más tarde. Con lo cual realmente no os preocupéis, al contrario, si estáis en Japón y es Tanabata o es el Hinamatsuri o es el Kodomo, bueno, Kodomo no Hi hemos dicho un poquito más, depende de cómo, un poquito más complicado, ¿no? Pero ostras, pues si podéis, intentad disfrutar un poquito de estas festividades. Ahora que has dicho, el Tanabata también depende de cómo puede afectar un poquito, pero no tanto, o sea, porque, por ejemplo, ¿no?, cuando estuvimos en el Tanabata en Kappabashi, pues había mucha gente. Yes. Entonces, a veces para caminar o esto, pues puede ser que cueste un poco más. Bueno, porque, claro, tienes ese festival, ¿no? A eso me refiero. O si estás en Sendai, lo bueno es que Sendai es una ciudad más o menos grande, entonces hay buena oferta hotelera. Nosotros, de hecho, estuvimos alojados en Sendai y no nos costó demasiado encontrar hoteles en Sendai, a pesar de que era la fecha del Tanabata Matsuri en agosto, mientras que para otros festivales en ciudades que quizás tienen menos oferta hotelera, festivales también de verano de Tohoku, sí que nos costaba encontrar alojamiento. Y también porque, claro, el festival de Tanabata de Sendai creo que dura 3 días, puede ser, y además tú puedes pasear por las calles que se decoran, ¿no? Con que esas también están muy llenas de gente, pero no es... Pero puedes pasear todo el día. Todo el día, no exacto. Es no son unas horas concreto, concretas, un día concreto que hay
la procesión. Entonces eso, o no el es que el desfile. Tanabata te afecte mucho turísticamente, salvo que tú vayas con otros Claro. planes y quieras pasar por allí y dices, pues es que no puedo. O un momento, ¿no?, en el de Kapabasi que había una mini procesión, precisamente. Exacto. Y entonces dices, pues ahí no puedo cruzar la calle en ese momento mientras están pasando la gente haciendo esta procesión. Pero bueno, quitando eso, qué mala suerte tuvimos con ese Tanabata. porque llovió un montón. Fue muy triste porque no se vieron. No se vieron los pobres. Orihime y Hikoboshi. De hecho, nosotros tampoco vimos la procesión porque toda la gente que teníamos delante tenía Todo con paraguas. y no Y se veía yo nada. intentaba hacer fotos, ¿sabes?, a través de los pequeños huequecillos que iban quedando entre un paraguas y otro, pero luego, claro, la Yo no gente vi se nada. movía y no se veía un carajo. Yo me Perdón. aparté, dije, bueno, espero a Luis, ya volverá y ya está, es igual. Pues bueno, lo dicho, si estáis en Japón, recordad, principios de enero, 7 de enero, 3 de marzo, ayúdame Luis, 5 de mayo, 7 de julio, San San Fermín, y 9 de septiembre, pues A tenéis... Japón hemos de ir. Ahí está. Ahí tenéis estas 5 festividades estacionales. Algunas se celebran más, otras se celebran menos. Algunas vemos las conexiones más claramente de los inicios. Otras solo las ve Laura. Otras solo las veo yo, como por ejemplo el lirio clarísimamente del tango no seco, pero bueno, pues ahí está. Pero bueno, pues si tenéis, si os encaja, ¿no?, justamente vuestro viaje en alguna de estas festividades, pues bueno, pues en algunos casos Sí, hombre. es bonito, ¿no? Es bonito. Pasear por una ciudad cualquiera y encontrarte pues ese bambú, escribir tus deseos en el Tanzaku, por Exacto. ejemplo, en O el ver los Tanabata. altares de muñecas, es Sí, chulo. es bonito. Así que bueno, pues ya lo sabéis, apuntaros en estas festividades en el calendario, que bueno, las tenéis todas marcadas en el calendario de fotos de japonismo, ¿no? Yo creo que están todas marcadas, al menos las que se celebran más, porque claro, la del crisantemo, pues en fin, si os la marcamos, nos vais a decir, pero a mí no me han dado saque con crisantemo, ¿no? Con flores de crisantemo. O sea, ahora eres tú la que escoges al pobre crisantemo. Sí, soy yo. Pero bueno, eso, que las disfrutéis muchísimo. Mátane. ¡Mátane!